Perfecto, muchas gracias por atender a este webcast de Microsoft. Mi nombre es Eduardo Castro. Si tienen alguna duda sobre el contenido de esta presentación, pueden contactarme a castro@grupoasesor.net. También los invitamos a que se unan a nuestra comunidad en línea, donde estamos compartiendo información acerca de los productos de SQL Server y los productos de Microsoft. El tema del día de hoy va a ser el System Center Advisor y su relación con SQL Server. La agenda principal que tenemos para el día de hoy y los objetivos son los siguientes. Primero, ver todo un overview completo de System Center Advisor, qué es, cuál es su arquitectura y cómo se configura. También vamos a hacer algunas demostraciones por medio de imágenes y además de un demo en vivo sobre todo lo que sería el System Center Advisor. Y también vamos a ver algunas opciones acerca de lo que serían los aspectos de licenciamiento. Dentro de lo primero que nosotros queremos recomendarles es de que ustedes puedan empezar a utilizar en este momento el System Center Advisor, el cual está libre por el momento, ya que es un producto nuevo. Ustedes pueden ingresar con su cuenta de Windows Live, registrar sus servidores y empezar a administrarlos de forma proactiva. ¿Cuál es el contenido que tenemos para hoy? Específicamente vamos a ver el System Center Advisor y algunas de sus demostraciones. Primero vamos a ver un overview de cuál es el origen del System Center Advisor. Dentro de lo que nosotros tenemos es de que se tiene que tener herramientas apropiadas para poder estar monitoreando los servidores, ya sean servidores que están ubicados en nuestra infraestructura, que ejecuten Hyper-V o que ejecuten SQL Server. También necesitamos estar teniendo un tiempo de respuesta más adecuado a todo lo que sería los problemas que se pueden encontrar en esos servidores y reducir el tiempo que están esos servidores abajo. Entonces nosotros podemos estar estableciendo cada uno de esos objetivos y necesitamos un software que nos permita poder hacer ese tipo de administración. ¿Cuáles son los principales beneficios que nosotros tenemos? Es de que Microsoft ingresa con el System Center Advisor como un servicio que está alojado en la nube, es un servicio de cloud computing, que está constantemente escaneando los ambientes de los servidores de los clientes que tienen on-premises, que tienen instalados localmente, para verificar que su configuración cumpla con las mejores prácticas utilizadas por Microsoft para el producto en específico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de SQL Server, nosotros podemos tener específicamente un agente en cada uno de esos servidores que están ejecutando las políticas y las configuraciones de esos servidores. ¿Y qué políticas son las que se están revisando? Las políticas que se están haciendo es aquellas que han establecido el grupo de soporte de SQL Server como las mejores prácticas que existen en este momento con respecto a la administración de servidores de SQL Server, tal y como lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es una de las ventajas. También, ¿cuál es el objetivo del System Center Advisor? Poder tener una vigilancia proactiva de los servidores y poder determinar aspectos tales como cambios en su configuración y también determinar alertas que puedan servir de forma adecuada para prevenir un posible problema de disponibilidad del servidor. El System Advisor, ¿qué es lo que está haciendo? Digamos, específicamente tiene algunas características muy importantes. Primero, va a ser un análisis proactivo de los problemas que se podrían presentar con servidores. En este caso, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar generando alertas para configuraciones o servidores que nosotros no le tengamos las actualizaciones críticas. Por ejemplo, si tenemos un servidor de SQL Server y ese servidor de SQL Server no cuenta con una de las actualizaciones críticas de Microsoft, entonces el System Center Advisor nos va a enviar una alerta y nosotros podemos tomar las medidas correctivas adecuadas. También podemos ver y el System Center Advisor nos va a dar alertas
y consejos sobre configuraciones no adecuadas dentro de nuestra plataforma. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un servidor de SQL Server que requiere autenticación por Kerberos, pero no se ha podido establecer la configuración adecuada. Entonces el System Center Advisor nos va a dar una idea de cómo tenemos que configurar esa configuración específica de SQL Server, que en este caso estamos hablando de SQL Server. También otra de las opciones que nosotros tenemos es de que semanalmente el System Center Advisor está enviando un correo indicando cuáles son las alertas que se han identificado con respecto a la configuración actual de nuestros servidores. Entonces nosotros podríamos tomar esas configuraciones y tomar las medidas correctivas adecuadas. Otra de las opciones que nosotros tenemos es de que con el System Center Advisor ser un servicio que está alojado en la nube, lo podemos acceder específicamente desde cualquier lugar en el cual nosotros tengamos conexión a Internet. Recuerden que les digo que el System Center Advisor es una consola basada en Silverlight y esa consola puede ser accedida por diferentes usuarios al mismo tiempo, porque tenemos el manejo de seguridad y además es una consola basada en web. ¿Qué es la otra ventaja que nosotros tenemos con el System Center Advisor? Nos permite poder resolver los problemas que nosotros tenemos de forma mucho más rápida. ¿Por qué? Porque podemos hacer y tener acceso a la configuración actual de los servidores y además podemos ver todos los diferentes cambios históricos que se ha dado sobre la configuración. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de SQL Server y hemos modificado su configuración, ese historial de todos los cambios de configuración del SQL Server quedan grabados dentro del System Center Advisor. Y nosotros podemos ver por qué se está dando algún problema. Si se dio ese problema, podremos ver si fue debido a algún cambio en la configuración. También nosotros podemos configurar el System Center Advisor para que nos dé información histórica de esas configuraciones. Y la otra de las ventajas que nosotros tenemos es que podemos compartir esa configuración, tanto sea con el personal de Microsoft, para que nos dé soporte inmediatamente. También cuando se detecta alguna de las alertas, la consola del System Center Advisor nos brinda información acerca de los enlaces más comunes de soporte, en el cual nosotros podemos ver una base de datos de conocimiento en la cual otras personas que han tenido ese mismo problema han encontrado la respuesta. Entonces podemos tener, en lugar de estar haciendo búsquedas interminables en la red, el System Center Advisor nos indica específicamente cuáles han sido las soluciones más exitosas que han tenido los usuarios con respecto a ese problema que nosotros estemos enfrentando. También otra de las ventajas que tiene es que reduce el tiempo que esté fuera de línea un servidor. ¿Cómo es que lo logra? Lo logra debido a que se tiene acceso a la base de datos de conocimiento de Windows y la base de datos de conocimiento de SQL Server. De esa forma nosotros podemos comparar las mejores prácticas que han sido establecidas por el equipo de soporte de Microsoft contra las prácticas que nosotros tenemos en vivo en nuestros servidores. Y nosotros podemos determinar si vamos a actualizar o no esas mejores prácticas dentro de nuestra configuración. Entonces ven que es un ambiente de monitoreo y además de recomendaciones de mejores prácticas que nosotros podamos tener dentro de nuestra infraestructura. ¿Qué es lo que está analizando el System Center Advisor en este momento? System Center Advisor ha sido configurado como una herramienta de monitoreo dentro de la familia de System Center para que se puedan analizar las mejores prácticas y está monitoreando servidores basados en Windows 2008 o superior y que tengan los siguientes roles: el Active Directory, Hyper-V o cualquiera de estos sistemas operativos. En este caso tienen Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es de que el System Center Advisor nos va a estar recomendando las mejores prácticas que existen en este momento para lo que sería un servidor que cuente con algunos de esos roles ya instalados. Entonces, esa es una gran ventaja que nos presenta. La otra parte que está ligada con el análisis de servidores
que le da soporte System Center Advisor es SQL Server 2008 o superior. De forma tal que con el System Center Advisor podemos verificar las mejores prácticas que aplican para SQL Server 2008 o para SQL Server 2008 R2 y cualquier versión posterior. La ventaja que nosotros tenemos con el System Center Advisor es de que las mejores prácticas y las recomendaciones de configuración son actualizadas constantemente por el equipo especialista de Microsoft, de forma tal de que no tenemos que estar instalando ninguna actualización sobre las mejores prácticas, ya que dentro de nuestra máquina ejecuta el agente y el agente está aplicando las prácticas recomendadas más actualizadas, y esas prácticas están basadas en la experiencia de campo de los ingenieros de soporte de Microsoft. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Cómo es que nosotros podemos estar utilizando el System Center Advisor? Primero que todo, nosotros lo que hacemos es instalar un agente, como lo vamos a ver más adelante dentro de lo que sería la arquitectura. Ese agente lo que va a estar haciendo es recolectando información de nuestras instancias de SQL Server y las está enviando hacia la nube. Esa información que se está recolectando son información sobre la configuración de nuestros servidores, determinando si se están aplicando o no las mejores prácticas, y además información acerca del desempeño. La ventaja que nosotros podemos tener con el System Center Advisor es de que nosotros tenemos una consola desde la cual podemos estar administrando dichos servidores, y además, si es necesario, le podemos dar acceso al personal de soporte de Microsoft para que tenga las verificaciones y nos dé una guía con respecto a la interpretación de los problemas que se podrían estar detectando con el System Center Advisor. La otra ventaja que nosotros tenemos es de que nosotros como consultores podríamos tener acceso a la consola de nuestros clientes y estar dándoles monitoreo, digamos, y eso siempre y cuando nuestros clientes nos den acceso dentro de lo que sería el sistema de seguridad de System Center Advisor. Específicamente, recordemos que el System Center Advisor es una solución de monitoreo basada en Cloud Computing que puede monitorear, como lo dijimos anteriormente, todo lo que serían las bases de datos basadas en SQL Server 2008 o en SQL Server 2008 R2. En donde, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es poder establecer una monitoreo constante y evitar problemas de configuración, de forma tal de que nuestra configuración esté siempre actualizada y cumpliendo con las mejores prácticas de configuración de Microsoft y del equipo de productos de SQL Server. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a estar viendo dentro de la consola del System Center Advisor? Lo primero que vamos a ver es una serie de alertas acerca de la ejecución de SQL Server y la ejecución de los roles de Windows. ¿Qué alertas vamos a estar viendo? Las primeras alertas que vamos a estar viendo son, primero, si hay una configuración o servidor que no cuente con los parches adecuados. En este caso, recordemos que el System Center Advisor cuenta con una base de datos sobre las mejores configuraciones y las actualizaciones que tiene que tener tanto Windows como SQL Server. Entonces, es mucho más que tener un Windows Update. ¿Por qué? Porque estamos verificando la configuración de un producto en específico, en este caso SQL Server. Si se nos está presentando algún problema con nuestra configuración, el System Center Advisor igual nos puede recomendar instalar algún parche específico o actualización, un Community Update de SQL Server. También podemos tener algunos aspectos bastante interesantes como lo que sería la configuración. Si por alguna razón nuestro servidor no está cumpliendo con las configuraciones adecuadas dadas por el fabricante, en este caso Microsoft, se nos va a enviar una alerta y esa alerta nosotros la podemos capturar. Entonces eso es algo importante. También lo que va a estar haciendo el System Center Advisor es que nos va a estar recomendando y dando advertencias severas sobre lo que sería algún tipo de configuración que no está siendo soportada por Microsoft. Entonces nosotros podemos tomar las medidas correctivas adecuadas. ¿Qué es lo que nosotros nos van a estar haciendo? Vamos a estar haciendo un monitoreo en tiempo real de las soluciones del System Center Advisor, específicamente con el fin de poder disminuir el tiempo que esté bajo nuestro servicio. Vamos a avanzar un poco.
Otra de las ventajas que tiene el System Center Advisor es que nos provee información histórica. ¿Eso qué significa? Nosotros podemos ver la configuración actual que nosotros tenemos de nuestro servidor y además podemos ver toda la configuración, toda la historia de configuración. Por ejemplo, si se le instalaron, si se le cambió el nombre, si se le instaló memoria, se le quitó memoria, se le instaló un parche, si se le hizo algún cambio, incluso dentro de lo que sería SQL Server se puede verificar si se cambió algún tipo de configuración del servidor. Por ejemplo, si cambiamos algún tipo de propiedades del servidor, nosotros lo podemos hacer. Y podemos ver si se dio algún cambio en ese momento. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos con respecto a lo que sería la configuración y monitoreo de SQL Server. Vamos a ver un poco acerca de la arquitectura. Dentro de la arquitectura, nosotros lo que tenemos es la siguiente. Primero nosotros tenemos diferentes componentes. Primero que todo, el componente del agente. El agente se encarga de estar recolectando la información que tiene que ser analizada por el System Center Advisor. Ese agente se instala en cada uno de los servidores y va a enviar esa información hacia la nube. ¿Cómo hace envío de información? Lo hace de forma segura a través de lo que sería un gateway. Ese gateway envía la información de forma encriptada con base en certificados digitales hacia los sistemas de SQL Server de monitoreo. Entonces, esa es la arquitectura. Vamos a ver un poco más adelante. Dentro de lo que sería el lado de Microsoft, lo que se cuenta es con un servicio que está en la nube, donde cada una de las datos de monitoreo son analizados y se recomiendan las alertas con base en las mejores prácticas. ¿Cómo es que se hace ese proceso? Nosotros tenemos el ciclo de administración, como lo vemos acá. Se hace un proceso de agregación y análisis de las distintas alertas y se recolecta el contenido de los datos para generar una recomendación. Esa recomendación está basada en lo que serían las mejores prácticas. Una vez que se han generado esas alertas, recuerden que periódicamente se están llevando esa información hacia la nube y se están generando alertas para el usuario. Incluso se podría tener, digamos que el Microsoft Customer Support Services y los equipos de producto pueden estar actualizando las bases de datos de conocimiento con las mejores prácticas que tienen que aplicarse a un servidor de SQL Server determinado. Y esas alertas son mostradas en el portal de administración del servidor. ¿Qué es lo que contiene el SQL Server System Center Advisor? Primero contiene un componente principal que son las alertas. Las alertas están definidas con lo que serían los distintos roles que nosotros podemos tener dentro de nuestros servidores. También podemos ver los servidores que están configurados y después las cuentas. Usualmente lo que vamos a tener es una cuenta de administración que tiene derechos sobre una compañía o los servidores de una compañía. Y también podemos tener varias cuentas en las cuales varios administradores pueden estar haciendo monitoreo de los servidores de SQL Server. Otro de los puntos importantes que ya les mencionamos anteriormente es de que se va a estar viendo la configuración actual y además de todos los cambios que se han dado en la configuración del SQL Server. Las alertas, como vimos anteriormente, se van a generar cada vez que se detecta algún problema con nuestra configuración y se nos va a dar desplegado en la consola y también se nos va a enviar por correo electrónico. También otra parte importante del SQL Server Advisor es de que nosotros podemos tener el siguiente servicio, donde cada uno de los datos que se toman de nuestros servidores son subidos a la nube y se hace un análisis de los servidores, con el cual nosotros podemos ver específicamente un resumen de las diferentes alertas y semanalmente se envía un resumen de todas las alertas que se han estado dando dentro de nuestro servidor. El SQL Server Advisor o el System Center Advisor utiliza el agente de Operation Manager 2008 R2. Dentro de este agente lo que va a hacer es recolectando toda la información que va a ser subida a la nube. E igual nosotros lo enviamos directamente dentro de lo que sería la nube a través del gateway de configuración.
Aquí les mostramos un poco de lo que sería la ventana principal del System Center Advisor. En esta ventana principal podemos ver algunas alertas. Por ejemplo, nosotros podemos ver específicamente cuántas alertas se han dado. En este caso tenemos 9 alertas nuevas. También podemos ver cuántos warnings, cuántas alertas ya han sido resueltas o que ya no se presentan ningún problema porque se han tomado las medidas correctivas adecuadas. Entonces ven de que primero lo que tenemos es una configuración general del System Center Advisor y mostrar su estado actual. Después de esto aquí, esta es una pequeña pantalla de lo que sería el System Center Advisor, donde podemos ver con diferentes colores cuál ha sido el estado. Podemos ver los errores de configuración y las advertencias. En este caso podemos ver un error que nos indica de que Hyper-V tiene problemas y que tenemos que configurarlo adecuadamente, en cual nos da las advertencias. Más adelante vamos a empezar a ver cada una de las advertencias que están relacionadas con SQL Server. Existen alrededor de 50 advertencias y mejores que están siendo vigiladas por el System Center Advisor. Aquí tenemos el primer ejemplo de las alertas. Dentro de estas alertas podemos verificar las siguientes. Primero, nos dice que máquina, en este caso, es una máquina que tiene Hyper-V y que tiene roles adicionales a los que serían Hyper-V. Entonces nosotros podemos analizar si esa advertencia aplica para nuestro escenario o no. Recuerden que de forma recomendada, cuando un servidor tiene el rol de Hyper-V, no debería tener ningún otro rol instalado. Debería ser un servidor exclusivamente para ejecución de máquinas virtuales. Entonces nosotros tenemos que estar siguiendo estas alertas. Si por alguna razón nosotros tenemos ese servidor que está ejecutando Hyper-V y sabemos que ya tiene un rol extra instalado, pero que nosotros lo necesitamos por necesidades del negocio, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Podemos elegir ignorar las alertas. Recordemos que ignorar las alertas tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque a partir de este momento ya no se va a desplegar esta alerta para este servidor. Entonces tenemos varias opciones. Podemos decir ignorar la alerta para este servidor específicamente, o si no, al ignorar las alertas para todos los servidores que tienen ese rol específico en mi compañía, o ignorar esa alerta para todos los servidores que están dentro de mi configuración, dentro de System Center Advisor. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, donde nosotros tenemos que, de forma muy cuidadosa, determinar cuándo vamos a ignorar o no una alerta determinada. Después tenemos diferentes tipos de alertas que están relacionadas con SQL Server. Aquí vemos algunas. Dentro de las alertas, la primera que nos dice es de que existe un servidor de base de datos que no tiene un consistency check. O sea, el System Center Advisor está determinando de que nosotros tenemos una base de datos de SQL Server donde la consistencia de los datos o de la base de datos no es la adecuada. Entonces nosotros tenemos que verificar eso. Otra de las advertencias que nos da es, existen bases de datos de SQL Server que no tienen un respaldo adecuado. Entonces nosotros tenemos que solucionar este problema. Nos está diciendo que usted no está llevando a cabo sus tareas de respaldos de forma adecuada. También tenemos otros detalles de alertas en el cual nos dice que serían de configuración. Por ejemplo, alertas con respecto a la cantidad de archivos físicos asociados al TempDB, que vamos a ver más adelante. Y también tenemos alertas asociadas a los que serían las actualizaciones, donde nosotros tenemos una actualización configurada dentro de SQL Server, pero que nos hace falta un trace flag. Entonces nosotros tenemos que empezar a hacer y analizar esas alertas. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Por ejemplo, si nos aparece una alerta de consistencia de base de datos, nosotros tenemos que estar chequeando esas bases de datos. No solo las bases de los usuarios, sino que las bases de datos de los sistemas. Entonces nosotros tenemos que empezar y decirle un DBCS check para el master, para el model y para el MSDB. Recordemos que el System Center Advisor vigila y administra que todas las bases de datos, como un todo, estén consistentes y que se les esté realizando las operaciones de consistencia y de respaldo. Entonces, además de las bases de datos del usuario, tenemos que agregar las bases de datos del sistema.
Tenemos otro tipo de alertas. Esta es una alerta más general, en el cual nos indica de que tenemos una base de datos de SQL Server. En este caso, la base de datos es la base de datos model. Recuerden que vigila las bases de datos está monitoreando las bases de datos de usuario y las bases de datos del sistema. Entonces nos dice que la base de datos model no ha sido respaldada. Por lo cual nosotros tenemos que generar un respaldo para esa base de datos. Entonces es importante que nosotros estemos realizando ese respaldo. ¿Cómo es que solucionamos esta alerta? Prácticamente lo que vamos a tener que hacer es calendarizar una tarea dentro de nuestra base de datos para que se esté respaldando adecuadamente nuestro servidor y todas las bases de datos. Recordemos, bases de datos de usuario y bases de datos del sistema. De esta forma, nosotros podríamos recuperar de forma exitosa un SQL Server. Dentro del sistema se guarda información muy valiosa. Dentro de MSDB se guarda información, por ejemplo, de Integration Services. Entonces es bastante necesario. También tenemos que recordar que tenemos que estar haciendo respaldos de la base de datos master. Usualmente a las personas suele olvidárseles de que tienen que hacer respaldos sobre la base de datos del sistema de forma regular, no solamente de la base de datos de los usuarios. Entonces el SQL Server Advisor nos ayuda a recordarnos esas tareas pendientes de configuración que tenemos que hacer dentro de nuestra infraestructura de SQL Server y los respaldos adecuados. Por ejemplo, para poder solucionar esta alerta que nos estaba mencionando anteriormente, lo que vamos a tener que hacer es un backup de las bases de datos de los usuarios y además un backup de las bases de datos del sistema, incluyendo toda la información de las bases de datos del sistema, que era master, y el model, para poder hacer toda una instalación adecuada de SQL Server y que nosotros no tengamos problemas posteriores en nuestra instalación. Otra de las alertas que se pueden mostrar dentro de el SQL Server Advisor es la siguiente. Por ejemplo, nosotros en este caso tenemos esta alerta. Esta alerta nos está indicando de que tanto las bases de datos de SQL Server, esas bases de datos recordemos que están divididas en varios tipos. Tenemos bases de datos o archivos que son de bases de datos y archivos que son de respaldos. En este caso, la alerta nos está diciendo de que nosotros tenemos archivos de bases de datos compartiendo la misma unidad física con el mismo volumen con archivos de respaldos. Entonces, esa no está siguiendo una de las mejores prácticas de SQL Server. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que generar y atender esta advertencia y hacer el cambio adecuado, en el cual nosotros vamos a tener que mover el directorio donde estamos haciendo el respaldo. Incluso vean de que nos indica alguna de las posibles soluciones. Además, en la descripción nos indica específicamente por qué es que tenemos que hacer este cambio. Nos indica específicamente que se están localizando, que las bases de datos y los respaldos están en el mismo directorio, en el mismo volumen, y que si este volumen tiene algún problema, entonces no tendríamos un respaldo adecuado para poder hacer un procedimiento ante desastres. Entonces nosotros tenemos que específicamente tomar en cuenta de que tenemos que analizar esto y que tenemos que dividirlo. ¿Para qué? Para prevenir la pérdida de datos. En este caso, ¿cuál es la recomendación que tenemos que hacer? Igualmente el System Center Advisor nos indica de que tenemos que hacer trabajos de scripts y de configuración para poder hacer los respaldos en un volumen que sea distinto al volumen donde estamos almacenando las bases de datos. Incluso nos considera y nos indica poder hacer un respaldo con base en un servidor completamente remoto. Entonces, eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Otro de los errores y alertas que nos advierte el System Center Advisor es el siguiente. Imagínense este caso, nosotros tenemos aquí una base de datos, esta base de datos está en modo de recuperación full, digamos el modo de recuperación full, y la alerta nos está diciendo lo siguiente, que nosotros tenemos específicamente una base de datos en el modo de recuperación full, pero que no hemos hecho un backup del log. Entonces la alerta es la siguiente, nos dice de que el log de transacciones podría crecer
de manera desproporcionada, o sea, muy grande, se podría hacer este log si no se ha hecho un backup del log de transacciones cuando la base de datos está en modo de recuperación completo. Entonces, igual, aquí nos está previniendo el System Center Advisor de posibles errores en cuanto a lo que sería el espacio que nosotros tengamos dentro de los discos. Entonces, es otra de las advertencias que nosotros podemos establecer. Igual nos indica cuál es la compañía, cuál es el servidor, cuál es la hora y cuándo ocurrió este problema. Entonces, de esa forma podemos hacer una administración proactiva de las alertas. ¿Cómo podemos empezar a atender estas alertas? Dependiendo de la alerta, ¿qué es lo que nos va a decir? Por ejemplo, si tenemos una alerta que nos habla de consistencia de base de datos, tenemos que ejecutar el check DB para verificar la consistencia de las bases de datos que están reportando la advertencia. Si es necesario, vamos a tener que crear un backup completo. Por ejemplo, podría ser de que, como la advertencia anterior, de que nosotros nos está indicando que el backup está dentro de los mismos servidores de datos. Entonces, vamos a tener que establecer los backups o los respaldos en un disco distinto. Y después, el otro problema que se nos podría estar presentando es donde nosotros tengamos unos logs de transacciones que crecen demasiado. Entonces nosotros podemos empezar a establecer cada uno de estos backups para evitar que se consuma todo el espacio en disco de nuestros servidores. Aquí tenemos otro tipo de alerta. Este tipo de alerta es bastante importante porque nosotros recordemos que SQL Server maneja actualizaciones, community updates, y esta alerta lo que nos está indicando es de que, primero, si nos hace falta algún community update importante de nuestro servidor, se va a disparar esta alerta. Incluso se va a disparar esta alerta si nosotros tenemos instalado el community update, pero que no hemos configurado completamente ese parche para que sea funcional. El primero de los errores que nos indica aquí es de que existe un update de SQL Server que no está instalado o que no está bien configurado. Y nos indica por qué es necesario esto. Aquí nos indica de que, por ejemplo, tenemos este problema potencial con el TMDB, ya que no hemos realizado la configuración adecuada. Entonces, aquí nos da dos opciones. Si ustedes ya tienen configurado el update, les va a decir de que ya está configurado. En este caso nos dice, en esta tabla de resumen nos dice la versión de SQL Server instalada. Nos indica si requiere un update, una actualización de SQL Server. Vean que está en false, entonces no es necesario realizar la actualización. Pero nos indica si es necesario hacer un cambio en el startup de SQL Server y poner un trace flag. En este caso, este community update que se fue generado, que es un fix de SQL Server, requiere, además de estar instalado, requiere un trace flag dentro de los parámetros de inicio de SQL Server. Y el System Center Advisor está detectando que la configuración del SQL Server no contiene ese trace flag. Entonces, podemos corregirlo directamente y nos indica que tenemos que realizar ese tipo de configuración. También es importante ver de que nos muestra información acerca de cómo realizar esos cambios en la configuración. Nosotros podemos ingresar a este enlace donde nos indica específicamente cómo podemos obtener el paso a paso para cambiar el rol o el artículo para poder configurar los trace flags dentro de SQL Server. Entonces, esa es una de las ventajas del System Center Advisor. Aquí lo que estamos viendo es un poco más detallado la alerta que se mencionó anteriormente. En este caso nos dice, ok, usted ya tiene el update instalado, pero usted debe habilitar ese trace flags para activar ese fix. Entonces es importante el nivel de detalle que llega al System Center Advisor, en el cual no está relacionado únicamente con un parche al estilo como lo hace el Windows Update, sino que tiene configuraciones que están adecuadas, en este caso 100% enfocadas a poder realizar la configuración adecuada de SQL Server. Tenemos aquí otra alerta que se puede generar dentro de el System Center Advisor. Esta alerta está relacionada con el TMDB y la cantidad de archivos que están relacionados con el TMDB. Por ejemplo,
La mejor práctica nos indica que si nosotros tenemos una cantidad de procesadores lógicos, por ejemplo 4, nosotros deberíamos tener mínimo 4 archivos de TenDB. En este caso, vean de que tenemos TenDB solo tiene un archivo y tenemos 4 procesadores lógicos, en el cual nos indica la advertencia, en donde si nosotros no aumentamos la cantidad de data files de TenDB, podría resultar en bloqueo de nuestro servidor y podría disminuir el desempeño de las aplicaciones. Entonces, es importante poder evitar la contención que se dé en TenDB. E igual, esta advertencia nos la da el System Center Advisor. Por ejemplo, este es uno de los problemas más comunes en la configuración de nuestros servidores, es el desempeño que se puede degradar si el TenDB no está configurado adecuadamente. Otra de las informaciones adecuadas que se colecta acerca de el System Center Advisor es información, además de información acerca de SQL Server, como lo vimos anteriormente, se guarda información acerca del servidor físico. Nosotros hemos visto de que dentro de lo que sería el System Center Advisor, nosotros tenemos en realidad en total de aproximadamente 50 mejores prácticas que tienen que estar habilitadas para tener el mejor desempeño de nuestro servidor y con la configuración adecuada. Si nosotros necesitamos analizar el desempeño del servidor, también se recolecta esa información. Por ejemplo, nos indica el uso de CPU, la cantidad de memoria disponible y además cuántos datos están elevando hacia la nube. Igual nosotros podemos establecer datos de diagnóstico, de utilización de CPU, de entrada-salida, de memoria disponible y además ver el throughput que tienen nuestras cargas de trabajo. Entonces ven de que nosotros tenemos algo importante. Algo también importante es de que no se sube información privada del cliente, sino que solo sube información acerca de configuración de SQL Server, acerca de configuración del servidor físico, pero que información de nuestro servidor, digamos, de nuestros datos, no son elevados al System Center Advisor, que está en la nube. Para esto está un contrato de privacidad y de uso de datos sensibles, en el cual nosotros tenemos de que estos datos son tratados con la máxima privacidad dentro de Microsoft, no se comparten con ninguna otra de las personas, con ningún otro de los clientes, es completamente información que está solo relacionada para el cliente que está utilizando el System Center Advisor. También se puede configurar la cantidad de veces que se sube esta información a Microsoft y cuándo se sube. Y además nosotros podemos especificarle y solicitarle a Microsoft que se remueva todos los datos de los servidores de Advisor. Entonces en este caso Microsoft limpiará cada una de estas opciones. Como vemos, toda la información que está catalogada como privada no va a ser accedida por ningún tercero, que es parte de los contratos de privacidad de Microsoft. Algo importante que nosotros tenemos que decir es de que el System Center Advisor en este momento está disponible, pueden accederlo mediante esta dirección, ustedes pueden ingresar y solicitar una cuenta para empezar a probarlo. Usted puede entrar a la dirección www.systemcenteradvisor.com y en este caso ustedes podrán registrar su cuenta, registrar su organización y además poder empezar a utilizarlo. Lo que necesitan es una cuenta de Windows Live. Vamos a entrar en este momento al hacer un pequeño demo del System Center Advisor. Para eso les voy a compartir parte de mi escritorio. Vamos a compartirle mi escritorio. Para ingresar al System Center Advisor nosotros tenemos que utilizar y ingresar a www
www.systemadvisor.com. Tenemos la opción de crear una nueva cuenta o de ingresar a nuestra cuenta existente. Dentro de lo que sería ingresar a nuestra cuenta existente, se nos va a solicitar nuestro usuario de Windows Live. Dentro de lo que sería el usuario de Windows Live, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a poder especificar cuáles son nuestros servidores, vamos a poder determinar cuáles son las advertencias que se estén dando en ese momento, y lo más importante es de que podemos tener varias cuentas asociadas con el mismo con la misma organización. Entonces podemos tener varios administradores dentro de lo que sería nuestro servidor de System Center Advisor. Vamos a dejar cargando esta página y vamos a volver a nuestra presentación. Recuerden que le estoy dejando aquí en pantalla la pantalla ya para ingresar al System Center Advisor. Una vez que ustedes han logueado al System Center Advisor y se han registrado, van a tener la posibilidad de empezar a primero descargar el agente, instalar el gateway. ¿Recuerdan la arquitectura? Pueden instalar el gateway y después de que han registrado su cuenta, instalado el gateway e instalado el agente, van a poder empezar a utilizar la consola del System Center Advisor, en donde van a aparecer todos los distintos servidores y cuál ha sido su configuración adecuada. Les recordamos que la consola del System Center Advisor está basada en Silverlight, entonces es importante que ustedes tengan Silverlight instalado. Por ejemplo, aquí estamos compartiendo la consola de System Center Advisor. Dentro de la consola, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a compartir otra vez nuestro escritorio. Dentro de la consola, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver específicamente cuáles son los servidores que nosotros tenemos. En este caso tenemos el servidor un servidor. Vemos todas las configuración que tiene ese servidor. Podemos ver el historial de configuración de dicho servidor. Podemos ver los cambios en el historial. Digamos, podemos ver el historial de cambios de la configuración. También podemos ver todo lo que serían los servidores que estén instalados, cuántos servidores tenemos, cuántos agentes. Podemos agregar, digamos, tenemos la opción de agregar otro servidor. Por ejemplo, cuando nosotros decimos agregar otro servidor, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer? Primero, podemos bajar el certificado digital. Recuerden que todo se hace por medio de certificados digitales. Y después podemos bajar el gateway y el agente para poder estar subiendo el gateway, para poder subir los datos a la nube, y el agente para poder estar recolectando la información de nuestros servidores. Una vez que hemos hecho eso, van a aparecer nuestros servidores registrados. También podemos administrar toda la seguridad de nuestros servidores. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el System Center Advisor nos permite estar administrando nuestros servidores de forma proactiva y estar viendo las diferentes problemas de configuración que podríamos tener. Dentro de esas configuraciones, recuerden que está viendo la configuración de Windows, está viendo la configuración de SQL Server. Entonces nosotros tenemos diferentes prácticas o mejores prácticas que pueden aplicarse al uso del System Center Advisor.
¿Cuáles son los siguientes pasos que pueden tener? Ustedes pueden ingresar a systemcenteradvisor.com para empezar a utilizar estos productos. Si necesitan mayor información acerca del System Center Advisor, pueden consultar estas dos sesiones. Tenemos una sesión que está grabada en Microsoft TechNet Online, que es Microsoft System Center Advisor Technical Overview. Y también tenemos el blog del equipo de soporte de SQL Server, donde ellos están constantemente enviando información y agregando información de cómo utilizar el System Center Advisor con SQL Server. Si tienen alguna pregunta sobre el producto o sobre el contenido de este webcast, lo pueden realizar en este momento por medio del menú de Q&A. También les recuerdo de que pueden contactarme mediante correo electrónico si tienen alguna duda sobre el contenido que se ha brindado durante esta presentación.